viene. Viene, se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Continuamos con Se Viene, una mesa ya familiar para la audiencia. El doctor Oscar Gudaravini, prestigioso psiquiatra. El doctor Federico Botiub, abogado penalista. Y vamos a referirnos un poco al tema seguridad. A ver, tema seguridad. Seguridad, para mí, como contracara de la inseguridad, como se plantea normalmente, inseguro es perder el trabajo, inseguro es vivir abajo de un puente, inseguro es no tener escuela, no tener hospitales, es muy inseguro. La gente prefiere considerar la inseguridad por el hecho de que alguien venga y te asalte nada más, ¿no es cierto? Sí. Pero ya que hablamos de eso de inseguridad, yo quería preguntarte por ese caso que tenés vos de un muchacho que está preso por un atado de cigarrillos. Preso por un atado de cigarrillos, sí. Pero es ridículo eso, estar preso por un atado de cigarrillos. Pero para muestra basta un botón, ¿no? Así es el dicho, ¿no? Las cárceles están llenas de esos casos. Me ha tocado montones de veces estos llamados delitos de bagatela, ¿no? Sucede que, como el doctor tendrá bien conocimiento, muchas veces los seres humanos tienen conductas, digamos, los seres humanos que están en conflicto con la ley penal tienen conductas, digamos, adictivas o problemas de ese tipo, y lógicamente entra en un círculo vicioso de entrada, salida y reciclamiento del sistema penitenciario que va reciclándose el ser humano como carne humana, ¿no? Ahora, acá en este punto me gustaría preguntarle a Oscar, ¿no? Que es su métier y su profesión. Ya no hablamos del delincuente. Prefiero colocarme en el cerebro, si es que hay, de la persona que denuncia a alguien porque se llevó un atado de cigarrillos. En el cerebro de esa persona, como la que hubo acá en Constitución, que le pidieron 4 personas, pidieron una pizza con una botella de vino tinto, y la chica trae una pizza con una gaseosa. Entonces los tipos dijeron, no te pedimos gaseosa, te pedimos vino. No, vino no servimos, pero me lo hubieras dicho antes. No vamos a comer. Bueno, pero la pizza me la tenés que pagar. No te voy a pagar la pizza porque no me la comí la pizza. Y la señora, no sé qué, llama a la policía, no tiene empacho de llamar a la policía, cara dura, porque la que se equivocó fue ella, y terminan matando a una de las personas que no quiso pagar la pizza, ¿no? Entonces, muchísimo peor que meterlo en cana por el atado de paso, digamos. Sí. ¿Qué pasa con la cabeza de esa gente que quiere esa cosa rara de justicia que está muy lejos de ser justicia, ¿no? Mira, en principio, el doctor como penalista y yo como perito nos tenemos que ocupar de un caso por caso. Entonces, si el doctor tiene como caso, como defendido, una persona que robó un atado de cigarrillo y está preso, él tiene que resolver ese caso. Porque en derecho penal, como en psiquiatría, no existen los casos generales. Existe el caso por caso. Entonces, independientemente de lo que nosotros ideológico, moralmente pensemos de lo disparatado que podría ser meter preso a un pibe porque robó un faso, él tiene que sacarlo de la cárcel. Independientemente de que sea un disparate o no. Entonces, hoy en día, y desde hace mucho tiempo, nosotros, la mayoría de nuestras poblaciones,
vive en una época que llamaríamos del denunciador compulsivo. Entonces, el delirio de querelicidio. claro, entonces muchísima gente, ¡ay, me tocaste! Voy a dar una anécdota un poco en broma de la hipersensibilidad de muchísimas mujeres respecto del acoso sexual. Entonces, ¿venimos de milenios de abuso sexual? Sí. Pero ahora, yo tengo un abogado mucho mayor que yo, que cuando, un hombre casi 80 pirulos, pero que tenía la costumbre cortés de decirle algún requiebro muy fino a las mujeres. Entonces ahora, cuando ve una chica bonita, qué sé yo, en tribunal le dice, mire, discúlpeme, esta es mi tarjeta, yo soy el doctor fulano de tal, tómela, acá están mis datos. Yo le voy a decir una galantería, porque me parece que se la tengo que decir. Si usted me quiere demandar, hágalo. Acá está el doctor Aguilar Avini, que va a ser nuestro testigo. Te estoy contando una ironía absoluta, pero esto está ocurriendo. Entonces, así como ocurre con las mujeres, ocurre con un montón de cosas. Y en este caso, con lo que llamaríamos el derecho de propiedad. Me robaste una pizza, no me pagaste el vino, me sacaste un atado de cigarrillo. Este denuncismo es para el delito pequeño del ratero. Porque lo que nosotros vemos en nuestro país son niveles de delitos inconmensurables que tienen poca denuncia, pero que a veces en la complejidad enorme de la política hay que entregar el marrón. Y venimos de verlo porque hace muy poco tiempo un funcionario de la Subsecretaría General de la Presidencia le descubrieron un palito, no un atado de cigarrillos, palito y medio en Andorra. Y como el gobierno... Habría que hacer el cálculo en atado de paso, ¿no? ¿A cuánto equivale? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, el gobierno, para entender cómo se juega la política para llegar al derecho penal, el gobierno está relativamente hackeado porque hay un montón de funcionarios con niveles de sospecha espantosos, de dineros por todas partes. Este era en Andorra, pero tenemos en Panamá, en todas partes. Entonces, hay una ofensiva política. El gobierno parecía que estaba muy bien plantado, pero ha tenido que entregar su primera pieza. Es decir, y cuando el gobierno entrega una pieza, el doctor maneja mucho mejor que yo esto, le manda un guiño al Poder Judicial donde le dice, a este, si es necesario sacrificarlo, lo sacrificamos. Entonces, esa es la complejidad donde la política se mete en el derecho penal, se mete con la pericia y se mete con la vida de las personas. Entonces, el doctor tiene que defender el caso por caso, y yo también, pero como hay un debate sobre lo que es la seguridad del delito común, nosotros algo podemos decir al respecto. Yo diferencio en el tema de seguridad básicamente dos cosas. Hay un problema en el que es peronista, porque el que es peronista, por definición, no puede estar peleado ni con la institución Fuerzas Armadas, ni con la institución Fuerzas de Seguridad, ni tampoco con la institución policíaca. Pero no puede ser que la relación con la policía quede en manos solamente de los penalistas y de los psiquiatras. Claro. Entonces, es necesaria una militancia y un compromiso con la policía, para lo cual se necesita quitarse un montón de telarañas. Y yo voy a dar ahora un diagnóstico estrictamente geopolítico de la operación que en mi diagnóstico, como especialista en geopolítica y psiquiatra, hay de dos operaciones. Una por izquierda, otra por derecha. Nosotros en los 70 teníamos muy claro que la guerrilla bombardeaba por izquierda y la AAA te bombardeaba por derecha. Y decíamos, el objetivo de la guerrilla y de la ultraderecha es el mismo. En este momento nosotros tenemos dos operaciones del más alto nivel sobre la seguridad, que es respecto al caso Chocobar.
Y el presidente, y lo he estado discutiendo con amigos policías todo este tiempo, yo le dije, ¿por qué vos defendés la actuación del presidente con Chocobar? No, porque lo que pasa es que ustedes, los progres, defendían demasiado los derechos de los delincuentes y entonces el presidente... No. Voy a hablarle a mis amigos policías, porque he hablado con varios amigos policías y algunos policías de élite la tienen muy clara. Si vos, como presidente de la nación, premias el mal accionar policial, eso fue mal accionar policial porque fue un fusilamiento, pero es el mal accionar policial porque es el desborde impulsivo de un mal policía. Entonces, el presidente Macri, que está acostumbrado a armar escenas actorales, que puso en riesgo su propia vida innecesariamente. por supuesto. Entonces, acá tenés lo que teníamos en los 70. Porque, y voy a hablar otra vez con los policías, nuestros policías, la federal y la bonaerense, tienen cientos de miles de casos de buena práctica policial. Sí, claro. Entonces, el gobierno, que está acostumbrado a hacer operaciones de prensa, en vez de hacer una operación de prensa donde un policía actúa como la gente, ejemplarmente, hace una operación mundial de prensa de un policía que actuó mal, pésimo. Entonces, acá tenés una operación geopolítica en todo el país, que es la hiperdefensa de los derechos de los criminales con la defensa de los derechos de la pésima policía. Esto, ¿sabe cómo se llama, papá? Generación de inseguridad. Porque vos a la República Argentina le decís, los criminales están defendidos por nosotros, los progres. Y a la pésima policía le decís, en vez de premiar la ejemplaridad, premio el pésimo accionar. Es como si yo, como médico, cada vez que mato a una persona por mala praxis, me premias. Y cada vez que yo opero como la gente, no me das pelota. Nos tenemos que ir a un pequeño corte. De lo que vos decís, hay un ejemplo inmediato. A los pocos días se produjo un robo acá cerca, en la calle Libertad, y salió la policía repartiendo tiros por varias cuadras. Todos querían ser Chocobar y que todos querían ser felicitados nuevamente por el presidente, cuando se sabe que si alguien va, roba y se escapa, investiga, ve cómo lo enganchaste, hay cámaras filmando por todas partes, hay un montón de recursos, y no libanizar el centro de Buenos Aires. Esto es promover la mala práctica policial. ¿Cómo está el tema ahora con este muchacho que está preso por un atado de cigarrillos? ¿Qué futuro le ves a la cosa? Mira, pasó de la comisaría en viaje directo a Olmos. Tuve que hacer un habeas corpus, y en ese habeas corpus le escribí al señor juez de garantía y a la excelentísima Cámara Penal de cómo es que juzgan con la doble vara a un preso y a un señor que tiene 214 procesamientos. A uno se lo llama presidente y al otro se lo llama criminal. ¿No? Entonces, yo cuando lo escribía esa noche decía, ¿y no será mucho? Y no será poco, señor doctor. Yo camine adelante. Al día siguiente lo tenía en otra unidad penitenciaria, pero la realidad era que mi defendido se encontraba golpeado y se encontraba amenazado dentro de una unidad penitenciaria de Olmos, con una arquitectura carcelaria que es vergonzosa, doctor. Sí. Me parece obra del panóptico de Bentham de aquellos años 1700, 1800, cuando se hicieron las primeras cárceles, ¿no? Casualmente uno se pone a analizar el tema institucional de las cárceles, ¿no? Y nunca ha habido institución tan criticada, pero tantas veces repetida a lo largo de la historia. Por supuesto. Yo voy a contar dos ejemplos prácticos de cómo trabajo y cómo se trabaja la buena praxis policial, porque creo que es un error gravísimo del campo nacional y popular demonizar a la totalidad de las policías por completo. Voy a empezar con algo que te garantizo que me vas a pagar con una botella de champán. Nosotros en este momento tenemos un ejemplo de altísima buena praxis del más alto nivel con los amiskis ruskis, porque
gracias a una sugerencia y una denuncia del embajador ruso, que hace un año le dijo a la policía: tengo acá al ladito una serie de bolsos raros. Trabajó durante un año la Policía Federal con el embajador ruso porque descubrieron cargamentos de droga que iban a ir a Rusia para el Mundial de Fútbol. Hicieron una correcta buena praxis policial, mandaron parte mezclada con harina para que los rusos metan en el archipiélago Gulag a los narcos de Moscú. Dejaron correr un poco más la cosa y ahora engramparon al jefe de la operación de acá, que es un oficial de la policía de la ciudad. De origen ruso. ¿Eh? De origen ruso. De origen ruso y que habla ruso, por eso el tipo era como un enlace todo el tiempo con Rusia. Eso es un ejemplo de buena praxis policial. ¿Pero ese es el dueño de la operación, doctor? No, seguramente que no. Porque acá lo que tenemos son 400 kilos de cocaína. Bueno. Mi querido doctor, ¿cuánto vale comprarla? ¿Cuánto vale tirarla en el mercado? Es tirada en el mercado. Entonces, 400 kilos de cocaína ¿cuánto? a $2.000 en el mayorista. Sí, ¿cuánto es? 400 por 2.000. Es un disparate de dinero. 8 millones. No, 400 por 2.000. No sé, Bueno, hagamos cuenta. Mucha plata. Es un montón de dinero, pero usted calcule que puesta en Rusia, puesta en Argentina vale 5.000, ya vale más del doble, pero puesta en Europa vale 50.000. ¿Por qué? No ganan más los productores, ahora ganan los transportadores. Pero ahí hay que aclarar muy bien, porque una cosa es la buena praxis policial, que creo que en este caso está, prensa así. No, la prensa es un desastre, porque cuenta todo de una manera crónica y TN dieron vuelta porque lo han aprovechado para rebajarle el prestigio a Rusia con el tema de la ayuda con el submarino. Claro. Entonces, todo parte de una denuncia del embajador, pero ellos no lo dicen eso. Lo dicen, pero muy de segundo plano. Ahora, Yo no lo pude leer eso. no, yo lo leí claramente. Ahora, porque el que en realidad descubrió el ilícito fue el embajador. El embajador fue el que descubrió sacos raros, no sé si en el terreno de la embajada o al lado. En la escuela. O sea, fue el embajador el que sospechó. Hay que pensar que el embajador de un país extranjero tiene agregados militares, oficiales de inteligencia, claro, que posiblemente lo ayudaron. Ahora, ahí tenemos un ejemplo donde la práctica policial es correcta. La pregunta que me hace el doctor es, ¿el poder político permitirá que aparte de agarrar al infeliz vayan más arriba? Pero eso no es culpa de la policía. No, claro, por supuesto. Entonces estamos diferenciando entre la responsabilidad policíaca y la responsabilidad del poder político. Quiero hacer una preguntita para el doctor Carabueravini. ¿Hay algún síndrome específico de, no sé cómo llamarlo, de descelebración por parte de los jueces? Porque, a ver, un juez, cuando ve un delito, tiene que considerar agravantes, atenuantes, no es un delito, pácate adentro y chao. No es una mala, no es mala praxis, vendría a ser, no es impericia por parte de los jueces poner en funcionamiento una maquinaria costosísima para el Estado cuando podría determinar una pena de trabajo social para esa persona que se afanó un paquete de galletitas, un platado de fasos, un paquete de fideos para morfar. Ese evidentemente no es un delincuente peligroso, entonces... La pregunta es, ¿el juez está sometido a la presión política mediática? Sí, esa es la pregunta. Entonces, el juez no vive en el Parnaso ni en las nubes de Úbeda. Entonces, vamos a dar un ejemplo de un juez reciente. Cuando un juez toma el caso Chocobar y dice, este tipo se fue a la banquina, lo allano, lo
Entonces, ese juez recibió un nivel de presión del poder político, Dios sabe de qué nivel. Entonces, que haya jueces que gasten su trabajo para meter al ladrón de gallinas en vez del traficante de gallineros, sí es lógico, porque forma parte del poder político. Que ese juez gaste su trabajo en paparruchadas, porque cuando se tiene que meter... Y nos haga pagar a nosotros. Pero por supuesto. Pero el problema, y ahí viene la cuestión política nuestra. ¿Por qué? Cuando este juez dice Chocobar cometió una barbaridad, lo proceso y lo embargo, y cuando el presidente de la nación sale a pegarle al juez y al poder judicial, ¿qué hizo la militancia? ¿Salió a defender al juez? No. ¿Qué hicieron los dirigentes militantes? Porque hace un rato teníamos un especialista en militancia. Las militancias obedecen órdenes. Nuestras militancias no se manejan autónomamente. ¿Qué hicieron nuestros dirigentes militantes? Cuando el presidente de la nación atacaba a un juez que había detenido a un policía con mala praxis. Mutis por el foro. Pero doctor, sucede que muchas veces los jueces no son defendibles. Es verdad. No son defendibles, pero ¿por qué? Porque aquí hay una suerte de duda hiperbólica dentro de la sociedad en la cual hemos dejado de creer en los medios de comunicación, por supuesto, en los periodistas, en la justicia, en los policías y en las instituciones del Estado. Supuesto. Entonces esa duda hiperbólica cae dentro todos los conceptos de la sociedad, entonces nos va a llevar a reformular, y tenemos que reformular todos los conceptos, no tanto de seguridad, sino más de justicia, la palabra justicia, y de la formación de los abogados. Porque hay algo que a mí me avergüenza mucho, y es que Bonadío tenga mi mismo título de abogado. Y a mí me avergüenza mucho que algunos colegas míos todavía vengan a invocar a ese sujeto como un abogado o como un profesional. Ahora, nosotros, mi querido doctor, tenemos la responsabilidad de las dirigencias políticas con estos temas. Pero usted y yo, que somos los ciudadanos de a pie con el caso concreto, en mi opinión personal, creo que nosotros, cuando tenemos un caso concreto, que le olfateemos una cuestión política o una manipulación judicial, tenemos el derecho a pedirle ayuda a la militancia, a la sociedad y a los periodistas. Tenemos el derecho, porque si no, nosotros cargamos en espantosa soledad con un drama terriblemente social, que nos quedamos muy solitos a manejar toda la cuestión. Yo creo que si voy por la ruta y digo, voy a disminuir la velocidad en este tramo porque hay curvas y contracurvas, me parece absolutamente razonable. Exactamente. Pero si soy corredor de automóviles y estoy en una competencia, ese razonamiento no funciona. Obviamente. Entonces, yo soy muy exigente con los que se meten a determinadas funciones, como jueces, como políticos, como presidentes. Si estás ahí, hermano, te la tenés que jugar, y si no, no estés. Tenemos 2 minutos nada más, una reflexión final de cada uno. Doctor. Desde el peronismo no se puede permitir que seamos cómplices del divorcio, ni con las Fuerzas Armadas, ni con las Fuerzas de Seguridad, ni con la policía. El peronista, en mi opinión, tiene la obligación política y ética de tener amigos policías, de trabajar con la policía, llevarse bien con la policía y de ayudar a la policía. Y criticar cuando hace la cosa. Por supuesto, porque quedarse mirando de afuera y tirando basura contra la policía no es suficiente. Y lo mismo con los jueces. O sea, el doctor está acostumbrado a que cuando ve un mal funcionamiento judicial le pega con todo a un juez. Es el deber del doctor. Andar en bicicleta no es caerse para un lado o para el otro, ¿no? No. Aunque es lo que ocurre cuando uno trata de aprender. Doctor. Yo tengo una visión un poco distinta. A ver. Yo creo que el compromiso parte más con el desposeído y con aquellos ciudadanos que han sido arrojados
por el sistema económico a las garras, digamos, del delito, de la marginalidad, y hoy ya las fuerzas de seguridad no se enfrentan a un criminal, digamos, de carrera, sino se enfrentan a desesperados metidos a delincuentes, que son, en definitiva, los que jalan el gatillo. Entonces, creo que tenemos que hacer una salvedad. Ningún pibe nace chorro, ningún pibe nace chorro. Y hay que mirar más hacia el lado de aquellos que han sido arrojados del sistema. Esa es mi visión. Absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿cuánta militancia tenemos nosotros con los pibes chorros y criminales? Ninguna. Cero. Cero. Entonces, el pibe chorro viene de un síntoma de la cuestión social y el policía que gana 3 mangos con 50 viene del mismo síntoma. Porque esto nos pasa a los médicos. El paciente que viene al hospital a reclamar porque lo atienden mal tiene su derecho. En nombre de ese derecho, el paciente lo caga a trompada al médico. Bueno, los comprometo para una próxima mesa. ¿Les parece bien? Buenísimo. Muchas gracias por haber venido, Enrique, compañero. Un honor, Muchas un gracias. placer, un placer. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, qué se viene ahora, se viene. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay debate de tema seguridad en los medios, en el campo nacional. Se viene. Se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene.